¿Cómo está? La Corte Suprema en Estados Unidos permite a Donald Trump aplicar la ley de enemigos extranjeros, esta ley 1798, para acelerar las deportaciones de inmigrantes. Hoy en el mapa vamos a analizar qué hay detrás de esta medida y por qué su administración elige a la base ilegal de Guantánamo y al SECOT de El Salvador como campos de concentración de inmigrantes. Así iniciamos. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. SECOT y Guantánamo, centros de concentración. Ahí vamos a identificar, con propiedad en el mapa a la bahía de Guantánamo. Hay que decir que eso se encuentra en la mayor de las Antillas, en Cuba. Esta es una base ilegal estadounidense que tiene una extensión aproximada de 117 kilómetros cuadrados. Esta base también ha servido con mayor incidencia desde la llegada de la administración de Donald Trump para mantener de manera ilegal a migrantes. A su llegada a la Casa Blanca, recordemos que Trump, y durante toda su campaña, anunciaba que enviaría allí a más de 30,000 migrantes. Ante este escenario, el gobierno cubano y hasta los propios familiares formalizaban denuncias sobre el secuestro de sus connacionales en este centro de concentración que incluía inclusive niños en condiciones precarias, enfatizando la falta de un debido proceso y el respeto también a la presunción de inocencia. Estamos hablando de violaciones sistemáticas hacia sus derechos fundamentales. Han sido públicos también informes de organizaciones defensoras de derechos humanos y testimonios inclusive de ex secuestrados en esta bahía ilegal. Han descrito que en el mismo se han utilizado técnicas de tortura, la privación del sueño, aislamiento prolongado, entre otros hechos. Hay que decir también que recordar que en Guantánamo no existe un estatuto legal, es decir, no se permite la aplicación de ninguna ley en el mundo, lo que genera también alertas dentro de los defensores de derechos humanos. En esta base ilegal, recordemos, ha sido utilizada por años para la supuesta detención de terroristas, a quienes se les ha practicado también torturas y la flagelación de sus derechos humanos. Vamos a sumar más datos para poder conocer también qué representa esto dentro de otro punto de concentración, como lo está denunciando también el gobierno venezolano. Este es el SECOT, se encuentra en El Salvador. Hablamos de la cárcel de máxima seguridad que ha sido construida a finales del 2022. Se encuentra en el departamento de San Vicente. Un gran número de migrantes han sido deportados desde Estados Unidos, prácticamente secuestrados, donde inclusive se ha denunciado de que se cometen delitos de lesa humanidad, porque se priva a ellos de tener contacto con sus familias e inclusive también contacto con sus abogados defensores. Se los coloca en planchas metálicas, se los hace dormir prácticamente casi sin ropa, se les entrega una comida al día y no se les permite comer ningún tipo de proteína. Se les quita todos sus insumos personales y se los mantiene así, encadenados y esposados, ante una seguridad permanente que los vigila cara a cara durante las 24 horas. Esto ha generado indignación también cuando se conocía el caso de 238 migrantes venezolanos que fueron secuestrados de Estados Unidos y llevados de manera ilegal hacia El Salvador, sí, sin el conocimiento de su defensa ni de sus familiares. Por ello se ha lanzado una cruzada que se llama Dignidad Siempre, donde también se ha conformado un bufet de abogados que ya han presentado recursos de habeas corpus y recursos de inconstitucionalidad frente al gobierno de Nayib Bukele, en un acuerdo que recordemos fue suscrito días antes con el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Son varios puntos que hoy vamos a analizar con nuestro invitado. Nos acompaña justamente desde El Salvador César Villalona con nosotros, profesor, economista, experto también en análisis geopolítico. Qué gusto tenerlo en el mapa. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Quiero saber y que pueda compartir también este análisis. ¿Por qué Trump decide escoger la bahía de Guantánamo, esta base ilegal, y también el SECOT, esta cárcel que se dice es de máxima seguridad, pero que ambas confluyen en un modus operandi, la violación sistemática de los derechos humanos? ¿Qué representa esto en lectura geopolítica?
Bueno, la Guantánamo siempre la han utilizado de tortura de presos capturados en cualquier país. Ahí llevaron una vez personas de Afganistán, de Irak, donde Estados Unidos hizo intervenciones militares y violaron los derechos humanos. Es una cárcel que tienen ahí en Cuba, que es ilegal, porque Guantánamo pertenece a Cuba. Es una forma de intentar humillar a Cuba y violar esos derechos sin ningún tipo de control. Es más difícil para ellos hacerlo en una cárcel de Estados Unidos, donde tendrían una respuesta mayor. Ahí tienen un control. Siempre Guantánamo la han estado utilizando para ese tipo de operaciones de violación de derechos humanos, etcétera. En el caso de El Salvador, aquí también hay un acuerdo ahora que llegaron Bukele con Trump. No es un acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa, sino un acuerdo de dos presidentes para que se reciban presos que están en Estados Unidos, no importa de qué país sean esos presos. Bukele era que iban a ser criminales, pero los que han llegado son venezolanos que ni siquiera han estado enjuiciados. Hay algo de fondo en esto que lo voy a plantear, pero la parte, digamos, visible es la siguiente. Llegan más de 200 venezolanos, están presos en el SECOT, no han cometido delito en Estados Unidos, no han sido juzgados en Estados Unidos, no hay un convenio entre el gobierno de El Salvador y Estados Unidos para recibir reos de Estados Unidos, ya sean ciudadanos de Estados Unidos o de cualquier otro país. Eso no pasó por la Asamblea Legislativa, pero aunque lo metían ahí, donde se violen los derechos humanos, donde se viole el derecho de igualdad y la dignidad de las personas, porque ninguno de esos venezolanos ha cometido delito en El Salvador y tampoco se ha probado que ha cometido delito en Estados Unidos. Si un extranjero comete un delito en un país, bueno, puede ser apresado, pero aquí no hay ningún delito cometido por ninguno de los venezolanos y no están vencidos en juicio en Estados Unidos, de manera que es, como ha dicho el gobierno de Venezuela, un secuestro. Aquí están secuestrados. Ya hay una organización popular que presentó un recurso de inconstitucionalidad señalando 3 violaciones a la Corte Suprema. Vamos a ver qué determina la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Violación de los derechos humanos, no hay convenio, violación del derecho de igualdad, del derecho a la dignidad. Ahora bien, hay algo de fondo aquí en esto. Estados Unidos no va a resolver su problema carcelario mandando 300 presos a El Salvador, ni mandando presos a la base de Guantánamo, porque Estados Unidos tiene 2 millones de presos. Estados Unidos tiene más del 20% de la población presa del mundo. ¿Para qué mandar personas que están apresadas allá a El Salvador? ¿Qué va a resolver aquí? ¿Es un problema de dinero? Que en Estados Unidos cuesta más un preso que aquí. 230 personas no son nada en términos de cantidad de presos en Estados Unidos. Yo creo que hay algo detrás aquí. La visita de Marco Rubio a Centroamérica, menos a Nicaragua y a Honduras, significó órdenes para los gobiernos. Al gobierno de Guatemala, el control de los puertos. Al de Costa Rica también. A Panamá también, quieren controlar el canal. Y en la conversación más que en un punto, que fue que tienen interés en la energía nuclear y también tienen interés en la minería, que se puede reactivar, pero tienen el interés también en el control de los puertos, sobre todo el puerto de la Unión, que iba a ser arrendado o a una empresa china o de Turquía. Estados Unidos quiere controlar las rutas comerciales. En eso anda, en Centroamérica, y quiere trascender hacia el sur. Pero por el momento han arrancado en la región. De manera que lo que hizo Rubio fue ordenar al gobierno de El Salvador lo que tiene que ver con minería, con energía, con puertos, con infraestructura. No queremos chinos acá, no queremos canadienses acá. A cambio de eso, Bukele, para aparentar otra cosa, lanza la idea de que va a vender servicio carcelario y entra en un conflicto con Venezuela. Un conflicto diplomático, no solo con Venezuela, porque aquí hay una violación a derechos internacionales, pero ellos calculan que ese conflicto lo pueden sobrellevar y recibe presos a cambio de
una cantidad de dinero que no tiene ninguna importancia para el presupuesto nacional. Lo han utilizado esto como el elemento a mostrar mientras ocultan el sometimiento que le está haciendo Estados Unidos por el lado de estos aspectos que señalé, y ahora le ponen un arancel de 10% a las exportaciones de El Salvador, que es otro mecanismo de sometimiento. Es decir, están utilizando a la población venezolana, violándole sus derechos, secuestrándola en El Salvador, para ocultar otros aspectos que tienen que ver con la soberanía nacional, que la están entregando. Esa es nuestra lectura. De manera que condenamos el secuestro de los venezolanos, pero también nos parecen muy malos los acuerdos que están llegando por debajo. El de la energía nuclear fue público, que ellos tienen interés, Estados Unidos. Los demás no han sido públicos, pero es parte de todo lo que están haciendo en la región centroamericana. La SECOP es un centro de confinamiento donde, según el gobierno, en esa cárcel cabrían, el dato que nosotros tenemos público que dio el gobierno es 40.000, pero ahora se habla de que hay 14.000. Y los presos que están ahí, la mayoría no son del régimen de excepción, de los capturados durante el régimen de excepción que lleva 3 años en este gobierno. Son de los gobiernos anteriores, son delincuentes que han estado presos porque los gobiernos anteriores hicieron captura de líderes de pandillas, de pandilleros. Esos son los que están ahí. La mayoría no son del régimen de excepción de Bukele. Y aquí hay un hacinamiento de 300% en las cárceles, violación de los derechos humanos, ha muerto mucha gente en las cárceles, hay torturas. Bukele dice que hay 8.000 presos inocentes, pero no lo liberan, no hay ninguna medida, hay una violación completa. Y los venezolanos entran en esa lógica ahora de un centro de confinamiento, como ustedes lo señalaban en la nota, donde lo venden en el exterior como modelo, porque sacan fotos de reos trabajando, comiendo, pero en realidad es un centro de hacinamiento y de tortura, de represión, igual que los otros centros carcelarios que hay en el país, que son 23, las cárceles. César, cuando tú nos cuentas todo este relato, que de alguna manera nos ayuda a visualizar un poco el impacto que esto genera de estos centros de concentración, campamentos de concentración como son calificados, porque allí se sigue vulnerando los derechos humanos de estos también ciudadanos, que no son sometidos a un debido proceso, que se les viola la presunción de inocencia, no encaran un juicio frente a un juez e inclusive ya aplica el delito de lesa humanidad porque no tienen comunicación con sus familias y tampoco con sus abogados de defensa. No han cometido delitos en territorio estadounidense, nos dice nuestro invitado, y tampoco en territorio salvadoreño. Por lo tanto, hay una indefensión total de estos más de 280 venezolanos, incluidos también otros latinoamericanos que se encuentran secuestrados en esa cárcel de máxima seguridad que es el SECOT en El Salvador. Toda esta medida de inconstitucionalidad que tú nos has contado, que ya se ha presentado ante esta máxima instancia judicial. La gran pregunta es, ¿qué tanto de independencia de poderes hay en El Salvador? Si su propio presidente está cometiendo esta situación, este escenario, ¿qué nos dirías? No hay independencia de poderes. Aquí hay una asamblea legislativa con 60 diputados y diputadas, de los cuales una es de oposición. 57 responden a 5 partidos del gobierno, uno de ellos tiene 55 de los 60, y hay 2 partidos, 2 diputados de un partido de derecha. De manera que el presidente de los diputados y diputadas, 95%. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, tiene el control de los 15 magistrados. Esa Corte tiene 4 salas, una se llama de lo constitucional, integrada por 5 magistrados. Los 5 son funcionarios del presidente. Fueron destituidos los 5 anteriores, a los cuales le faltaban más de 7 años, por la Asamblea Legislativa con mayoría del gobierno. Inconstitucionalmente lo despidieron, ilegalmente, porque no habían cometido ningún... Pero no le hicieron un antejuicio porque la Asamblea puede destituir un magistrado con el 66% de los votos, pero tiene que demostrar que ese magistrado cometió un ilícito, abrirle un antejuicio, llevarlo a la Asamblea, y eso se lleva un tiempo. Y para elegir los nuevos hay que recibir currículum, establecer perfiles, etcétera. Eso no se hizo así. En el 1 de mayo de 2021, cuando tomó posesión la Asamblea Legislativa bajo control de Bukele,
Ese mismo día destituyeron a los 5 magistrados y en la tarde juramentaron 5 más, sin recibir lista ni entrevistas, ni hacer entrevistas. De manera que esos 5 magistrados están impuestos por el régimen, responden al régimen. Y el fiscal que lo destituyeron al anterior, que por cierto estaba investigando 17 casos de corrupción en 17. Un fiscal que respondía a un partido de derecha. Nosotros vamos a marcar una pausa aquí en el mapa, tratando de restablecer el contacto para poder entender lo que él nos trata de explicar y el impacto que esto puede generar, y lo hacemos revisando nuestra escala. El portal web de Últimas Noticias está colocando esto a propósito del tema que hoy analiza el programa. Trump acorrala a los migrantes con multas y más restricciones, dice el portal web. El gobierno de Donald Trump ha impuesto 2 nuevas medidas para acorralar a los migrantes indocumentados con estatus legal frágil, con el firme objetivo de adelantar su política de deportaciones masivas. La primera de estas medidas tiene que ver con la revocatoria del estatus legal temporal otorgado a migrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación de la CBP-1, utilizada durante el gobierno de Joe Biden. El Departamento de Seguridad Nacional confirmaba que los beneficiarios han comenzado a recibir notificaciones instándolos a abandonar el país de manera inmediata. La otra medida notificada por el gobierno de Trump impone también multas a migrantes indocumentados de hasta $998 por día si no salen de Estados Unidos, y promete confiscar sus propiedades y bienes si no pagan dicha multa. También derivan de esta ley, la 1996, que se impuso por primera vez el año 2018 durante el primer mandato de Trump. La administración planea también aplicar sanciones de manera retroactiva hasta por 5 años, lo que podría resultar en multas de más de $1 millón, sumado a la decisión de la Corte Suprema que está validando que Trump pueda realizar deportaciones en caliente. La ley 1798, que ya califica a todos los migrantes como enemigos extranjeros. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven allí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué está mostrando? Su visa dorada, sí, la Gold Card, un permiso de residencia valorado en $5 millones. Lo escuchó bien. El objetivo, dice él, atraer a grandes patrimonios a Estados Unidos. Trump afirma que esta nueva visa, esta tarjeta dorada, es una versión premium de la tradicional Green Card y servirá para atraer generadores de empleo y contribuir a reducir el déficit fiscal del país. Esta tarjeta está dirigida obviamente a personas adineradas y personas con habilidades especiales, dijo, ya sean empresas o particulares. Esta visa eliminará el requisito de creación de empleo y le permitirá a estos ciudadanos adinerados adquirir directamente este tipo de membresía. Estamos hablando de residencia que tiene un costo de $5 millones. Nos acompaña Matías para analizar este escenario. Lo recibimos. Qué gusto tenerte en el mapa desde Argentina. Bienvenido al mapa. Un gusto, el placer es mío, por supuesto. Matías, cuando Donald Trump muestra esta tarjeta, esta Gold Card, esa tarjeta dorada, ¿no hay una contraposición a lo que él señala como la criminalización de los migrantes, como esa invasión que tanto lo ha repetido inclusive durante su campaña electoral? Una vez más se privilegia al gran capital. ¿Cómo entender los movimientos de Trump? Sí, evidentemente es un privilegio al gran capital y al mismo tiempo la significación que el problema no son los migrantes, sino efectivamente el problema son los trabajadores, ¿no? Hay un claro contenido de clase, ¿sí?, en la política migratoria de Donald Trump, y hay que decirlo también de los Estados Unidos en general, ¿no? No hay que recordar que a pesar de que la administración de Joe Biden hablaba con horrores de la política migratoria del primer gobierno de Donald Trump, el registro de deportaciones
de la administración de Biden fue muy por encima, ¿no? Aumentando aproximadamente un 40% a las deportaciones que había hecho la primera administración de Donald Trump, ¿no? Ahora, por supuesto, el escenario se ha profundizado, ¿no? Con esta amenaza de deportar migrantes cuyo único delito es el de estar indocumentados, ¿no? A una tasa de 1 millón anual, es decir, multiplicando el registro de deportación por 4 de lo que fue el año pasado, en el último año de Joe Biden, ¿no? Entonces, marca un contenido de clase esa Gold Card, esa visa para millonarios que Donald Trump promociona, ¿no? Acá hay un problema notable en ese sentido. Y que por supuesto esos trabajadores, esa pobreza, esos migrantes indocumentados son criminalizados, ¿no? Negando la raíz del problema. Y la raíz del problema es que las economías del norte expolian nuestros recursos, perimen nuestro desarrollo económico, bloquean nuestras economías, sancionan a nuestras instituciones, a nuestras empresas, ¿no? Entonces, el subdesarrollo de nosotros es el desarrollo de ellos, o mejor dicho, su desarrollo es a costa de nuestro subdesarrollo, y esa es la causa fundamental del fenómeno migrante, ¿no? Y aquí hay que sumar otro aspecto fundamental. Para ello me gustaría, Matías, compartir contigo nuestra leyenda para que nos ayudes a entender también este otro escenario y sobre todo, ¿qué precedente legal podría marcar esto? Veamos. Ella es Mercedes Llamarte, es madre de este ciudadano. Lo vemos en la pantalla del mapa. Mervin Llamarte, tan solo 29 años de edad tiene él. Revisando sus redes sociales encontró un vídeo en donde justo enfocaron la cara de su hijo. Ella compartía este testimonio y decía: sus ojos me pidieron a gritos que lo ayude. Esa imagen no sale de mi mente. Es como si me dijera: qué mal hice yo. Mis hijos son muchachos buenos. No dejaba de repetir Mercedes Llamarte al momento de conocer, de ver en televisión el momento en el que bajaban esposado, encadenado a su hijo de 29 años que no había cometido ningún delito en Estados Unidos, menos en El Salvador. Hoy está secuestrado en esa cárcel de máxima seguridad, en ese campo de concentración, sin contacto con su familia ni un abogado de defensa. Matías, esta es la situación que atraviesan cientos de migrantes, específicamente más de 200 venezolanos que están detenidos de manera ilegal en esta cárcel de máxima seguridad, bajo el silencio también de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una comisión que no se ha pronunciado sobre la violación de los derechos fundamentales de cientos de migrantes latinoamericanos, que lo hemos visto en directo, esposados, encadenados, siendo transportados en aviones militares de Estados Unidos y otros países que han lanzado consigo también vuelos humanitarios para tratar de defender en algo la dignidad y sobre todo la soberanía territorial. La pregunta es, ¿a quién acuden entonces estos migrantes? Cuando hablamos de ley, ¿qué precedente tan peligroso está marcando la administración de Trump en este tema? Sin lugar a dudas, toda la pregunta encierra la reflexión principal, ¿no? Lo que ha pasado con esos migrantes venezolanos en Estados Unidos, que repito, su único delito, entre comillas, era no poseer un papel, ¿no? Y que fueron juzgados como criminales e incluso como enemigos del Estado, porque esa es el acta que Donald Trump esgrimió para justificar su traslado a el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, esta cárcel salvadoreña, ¿no? Marca y señala toda la injusticia que ya hay en torno, ¿no? Toda la ilegalidad que ya hay en torno a esa central, a esa mega cárcel de Nayib Bukele y su régimen, ¿no? Una cárcel que tiene la capacidad de albergar a 40.000 personas, ¿no? Que tiene una dinámica punitivista donde lo que se está viendo en realidad es que no se cumple con el derecho de los presos a ejercer en el marco de la restricción de su libertad otros derechos como el estudiar, como el trabajar, como el tener derecho a la actividad física, ¿no? Estamos hablando de un centro de confinamiento que tiene, ¿sí?,
apenas destinados a cada uno de sus presos 0,58 metros cuadrados por prisionero, cuando las indicadoras, las normativas internacionales establecidos, por ejemplo, por la Cruz Roja Internacional, indican que deberían tener 3,4 metros cuadrados cada preso, ¿no? Estamos hablando de un escenario donde los presos no comen proteína, no comen carne, ¿no? Estamos hablando donde solo tienen media hora por día fuera de su celda, ¿no? Estamos hablando que las mismas familias salvadoreñas no tienen registros, ¿sí?, si sus familiares están o no están detenidos en esas cárceles o en otras cárceles del régimen de Bukele, con la lógica, repito, ¿no?, violatoria al derecho internacional humanitario y en una lógica punitivista y de tortura. El agravante ahora es que efectivamente los Estados Unidos, el imperialismo, está utilizando a la CECOT, ¿no?, en una dinámica punitivista, ¿no?, haciendo de la CECOT probablemente un capítulo de los más oscuros de las injerencias de los Estados Unidos en América Latina, quizás equivalente a la famosa Escuela de las Américas, donde se entrenaron y formaron a los torturadores de las dictaduras militares latinoamericanas, ¿no? Entonces, esto es el agravante y lo que puso en evidencia Donald Trump y la complicidad de Bukele con, repito, 200 venezolanos cuyo único delito simplemente fue no tener un papel, ¿no? Y estamos hablando de que el migrar es un derecho humano. No estamos hablando ni de delincuentes, ni de reos, ¿no?, ni de nada que se le parezca. Estamos hablando de, efectivamente, hoy podemos decir con claridad, un crimen de lesa humanidad. Quiero agradecer como siempre a Matías Casiabue por habernos acompañado con su análisis y compartir sus criterios para poder entender los paradigmas y los escenarios que se abren con esta política antimigratoria, esta invasión como la califica Donald Trump y el presente legal peligroso que esto puede representar para toda la humanidad. Violatoria, por supuesto, al derecho internacional y a todo tratado sobre los respetos de los derechos de los migrantes. Gracias, Matías. Finalizamos el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Política de terror. El envío de inmigrantes venezolanos y latinoamericanos a esta megacárcel salvadoreña no está buscando disuadir a los migrantes de llegar a Estados Unidos, como sucedió con las familias separadas en la frontera. Así lo hizo en su primer mandato Donald Trump. Está cometiendo delito de lesa humanidad contra migrantes que están siendo secuestrados y prácticamente siendo desaparecidos, sin haber cometido delito alguno, ni en la bahía de Guantánamo, menos en El Salvador. 2. Silencio de la ONU. El silencio de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el atropello a tratados internacionales sobre los derechos de los migrantes revelan el desgaste de este mecanismo, que ha echado por tierra la protección de millones de migrantes en el mundo. La criminalización de esta condición hoy es utilizada como un arma de presión, un peligroso precedente para toda la humanidad. 3. Gold Card, la tarjeta dorada que implementa Trump dirigida al gran poder económico una vez más, donde la migración se ha convertido en un negocio. Si no, pregúntenle al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que cobra más de $6 millones por secuestrar a migrantes y mantenerlos en condiciones inhumanas, pasando por encima de la ley bajo toda impunidad porque tiene el beneplácito de los Estados Unidos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.